en nuestra forma de vivir diariamente, en nuestra adoración. Utiliza, por favor, tu palabra para continuar a transformarnos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, por favor, abran sus Biblias a Éxodo capítulo 20. Hoy queremos ver 4 versículos de Éxodo capítulo 20, 18 hasta 21. Éxodo 20, versículo 18 es donde empezamos. Éxodo 20, 18. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios, para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Hermanos, estos 4 versículos son algunos de los versículos más importantes en el Antiguo Testamento hasta este punto. Y algunos de los versículos más importantes en toda la Biblia sobre la adoración, sobre lo que es la adoración. Y bueno, puedo empezar por decirles: hay 4 elementos importantes que ustedes deben entender de este pasaje, pero a lo mejor no me van a entender completamente. Tenemos que ponernos todos en la misma página de una vez, en la misma onda, para que entendamos en lo que les voy a explicar, para que asegurar que estemos todos con el mismo, la misma perspectiva, la misma interpretación. Entonces, antes de analizar a fondo estos versículos, vamos a hacer unas preguntas iniciales, unas preguntas de introducción, vamos a decir. Viendo primero algo muy básico, pues, ¿qué es la adoración? Para algunos, la adoración es la música que se toca al final del sermón, la música más tranquila, en que uno pues concentra. Pues sí, es una definición, pero no estoy hablando de la adoración de esta forma. Estoy hablando de la adoración como el reconocimiento en público de la grandeza de nuestro Dios en Cristo Jesús. Cuando adoramos, venimos acá en cierto día, a cierta hora, para juntos proclamar públicamente la grandeza de nuestro Dios, que es un Dios incomparable en el Señor Cristo Jesús. Entonces, cuando hablo de la adoración, estoy hablando de esto. Y también hay una pregunta aún más básica. ¿Cómo se compara la adoración con otras reuniones que tenemos? Otras reuniones de comunidad. Vamos a compararlo por un momento a otras reuniones de comunidad que tenemos. Por ejemplo, mañana varios entre ustedes van a tener una reunión importante. Se llama la escuela. Y hay que congregarse juntos con otras personas que fuera de la escuela, algunos de ellos ni conocen. Se congregan para información, para ser educados, para recibir una información según el sistema educativo. Pues la adoración es diferente que esa clase de reunión, ¿verdad?
esa reunión que tienen mañana en la escuela, sí tienen algunas cosas en común. Hay muchos de la comunidad que se reúnen, pero se reúnen por un propósito diferente. Igual podemos considerar a los deportes, los partidos deportivos, en que muchos se congregan para ver un evento, para ver una competencia con ciertas reglas, y se emociona uno por ver que su equipo está ganando, o se desanima uno a ver mi equipo está perdiendo otra vez. Y así se congregan muchas personas y hasta comparten emociones juntos por ver el partido. Pero esto, claro, es poco semejante, pero todavía diferente a la adoración, ¿verdad? Piensen también cuando un grupo se congrega para ver una película, para ver un drama de teatro, en que se reúnen un grupo de personas para ver un drama y se entusiasman a ver una historia, vamos a decir una historia vieja, de que escribió alguien como Lope de Vega o Miguel de Cervantes, Pedro Calderón de la Barca, y ven esta historia famosa de hace siglos, pero se entusiasman al verlo, aunque saben cómo termina la historia, se entusiasman a ver cómo lo representan los actores. O tal vez un drama más moderno de Emilio Carballido o de otros que presentan su drama y la gente se emociona, a veces lloran, a veces se ríen y hay una experiencia emocional fuerte compartido entre todos, pero todavía es diferente que la adoración a Dios, pero hay semejanzas. Y tal vez lo que más se parece, tal vez a la adoración como lo hacemos, sería el asistir a un concierto. Asisten a un concierto y vamos a decir que la gente reconoce las canciones que cantan, que siguen al cantante o la cantante y tienen sus canciones favoritos. Y entonces todos en un estadio enorme están cantando juntos con la música, están bailando, se están divirtiendo, están compartiendo los lindos recuerdos que tienen por estas canciones y sus experiencias de la vida. Y así hay una comunión entre toda esta comunidad, pero es diferente de la adoración, ¿verdad? Y pues ahora, ¿cómo lo vería alguien que no es cristiano? Vamos a decir, alguien de otra religión, de otra parte del mundo, que viene y ve cuando nosotros adoramos a Dios y ve un concierto, puede ser que hace el error de pensar, pues es lo mismo. Los cristianos en su adoración simplemente se reúnen, comparten unas canciones, todos cantan unas canciones, se sienten las mismas emociones y esta es la adoración. Y lo que podríamos decir que, pues, en cierto punto es correcto, porque cuando adoramos a Dios, sí nos reunimos, sí cantamos a veces, cantamos y expresamos nuestras emociones en reacción a lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, compartimos estas emociones. A veces lloramos, a veces gritamos, a veces estamos muy felices, a veces tristes, pero compartimos estas experiencias. Pero la adoración es mucho más que un concierto. De hecho, diría que si la idea de usted es el concierto y la adoración son iguales, diría que tiene algunos elementos correctos, pero que su idea de la adoración es muy pobre, muy empobrecido, porque la adoración es mucho más que esto. Pues, ¿qué es la adoración? Pues llegamos a dónde para definirlo, a la palabra de Dios. Precisamente a estos capítulos, precisamente a estos versículos, para ver que lo que es la adoración y que es mucho más
que un concierto. Por ejemplo, miren otra vez Éxodo 19, versículo 4. Éxodo 19, versículo 4. Tal vez recuerdan estos versículos 4 y 5 que vimos hace meses ya. Pero para recordarlos, dice Dios a su pueblo por medio de Moisés: ustedes vieron lo que hice a los egipcios. ¿Qué hizo Dios a los egipcios? Los destruyó por medio de 10 plagas. Los derrocó, los venció en el Mar Rojo cuando abrió para Israel y se cerró sobre Egipto. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas. ¿Y qué más hizo Dios? Los he traído a mí, dice Dios. Recuerden lo que él prometió a Moisés en capítulo 3. Cuando Moisés dijo: ¿quién soy yo para volver a Egipto, para sacar este pueblo? Dios dijo: yo estaré contigo y esta es tu señal. Con el pueblo de Israel vas a volver a este monte para adorarme o para servirme en este monte. Y ahora está pasando. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. La adoración es una invitación dada por Dios. Aún más, diría, la adoración es una obligación dada por Dios a sus redimidos. Nos toca adorarlo. No es como un concierto en que pues pagamos las entradas y entramos, que miramos el calendario a ver si estoy libre este día, viene fulano de tal para cantar, lo voy a ver. En cambio, Dios manda, se van a reunir para adorarme. Es una invitación, una obligación. Entonces, pues, no tomamos la adoración como un concierto que podemos asistir, tal vez sí, tal vez no. Tenemos la obligación de reunirnos en público para hablar de las grandezas de nuestro Dios juntos, ¿verdad? Amén. Miremos otro aspecto que es diferente en la adoración. Miremos versículo 9 de este mismo capítulo 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Moisés refirió las palabras al pueblo de Jehová. Vamos a ver un poco más de lo que pasa en versículo 18 del mismo capítulo. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Es cuando se quema algo, un pan en el horno y abre y de repente hay humo que sale así era, pero en masivo con todo el monte Sinaí, porque Jehová había descendido en fuego sobre el monte. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Hay un terremoto mientras se están congregando a adorar a Dios. Imagine que ahora mismo haya un terremoto. ¿Cómo responderíamos? Algunos saldríamos corriendo, diríamos que no. Se acabó la sesión de adoración. La sesión de adoración acá apenas está empezando, con un terremoto, con el humo, con Jehová que ha llegado como fuego. Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina. Piensen las sirenas de las ambulancias cuando se acercan y uno no puede aguantar más, tiene que cubrir los oídos.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo y solo está empezando esta sesión de adoración y este sonido fuerte de bocina que se pone en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Era como escuchar truenos cuando hablaba Dios. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que si quieren café está en el cuarto de atrás. No, aunque sí, está aprobado el café, no se preocupe, no estoy quejándome de ninguna forma de esto. ¿Qué dijo Jehová a Moisés? Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Si alguien cruza ese límite, toda una multitud va a morir. Entonces que se mantengan aparte de este límite. Impresionante. Esta manifestación del poder de Jehová Dios en la adoración. Entonces alguien dirá, un momento, pastor, lo que quieres decir es que cuando nosotros nos congregamos a adorar, debemos tener un terremoto, debemos tener una máquina que echa humo, debemos tener pues fuego que quema el techo del santuario, o que de alguna forma se debe sacudir a la gente. Así es como adoramos. Así es como adoraron a Dios ese día. Este fue el medio ambiente. Uno de los puntos que será para en 8 días. Este tiempo vuelve. Vamos a volver algún día a adorar a Dios en estas condiciones. Pero esto es para en 8 días. Cuando vuelva el Señor Cristo Jesús, las cosas van a ser sacudidas aún más fuerte que lo que están describiendo estos versículos. Entonces, que estemos listos. Bueno, así fue en esta reunión de adoración. Y mire capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras. Dios habló al pueblo de Israel. Igual cuando nosotros nos reunimos para la adoración. No es que yo soy Dios, no es que mi voz se compare con la voz de Dios. Pero lo que espero hacer es repetir y explicar la palabra de Dios. Y mi esperanza es que a pesar de todas las debilidades de mi voz, que el Espíritu Santo utilice la palabra de Dios para penetrar los corazones duros nuestros, para transformarnos, para redimirnos, para que vivamos de una manera diferente. Así que cuando nos reunimos para adorar, algo que reconocemos es, en los versículos anteriores, nuestro Dios es el Todopoderoso. No hay nadie que se compare con Él y Él nos ha hablado. Y en la adoración escuchamos su voz por el Espíritu Santo, por el Señor Cristo Jesús, si escuchamos su voz también. ¿Tiene sentido? Entonces, estos son algunos elementos que ya hemos visto en Éxodo 19 y el inicio de Éxodo 20, que son elementos diferentes que un concierto, en que nos demuestran cómo la adoración en Cristo Jesús es algo diferente que lo que hace el mundo o la comunidad sin Dios en cuanto a reunirse para la escuela, para un evento deportivo, para un drama, para una película o para un concierto. Tiene sentido hasta el momento.
Entonces, si esto entendemos sobre la adoración, si estamos todos en la misma onda ahora de comprensión, ahora podemos ver versículos 18, 19, 20 y 21. ¿Listos? Versículo 18. Noten este punto tan importante sobre la adoración, que es el temor de Dios. La adoración se basa en el temor de Dios. Versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humillaba, todas estas manifestaciones del poder de Dios. Viéndolo el pueblo, ¿qué hicieron? Temblaron. Esto no fue un miedo de que, como cuando uno entra en un cuarto oscuro y dice que habrá alguien ahí, espero que no tropiezo sobre algo. No estamos hablando de esta clase de temor. Estamos hablando de un miedo que alguien está temblando. ¿Has tenido miedo hasta este punto? De que no se puede controlar las manos o los pies. ¿Se ha sentido el miedo así? Algunas personas dicen, no, en realidad nunca me he sentido tanto miedo. Pero así es el nivel de miedo. O si alguna vez le ha pasado un ataque de pánico. ¿Le ha pasado un ataque de pánico alguna vez en que piensa que está como pues tal vez sufriendo un infarto o que no puede controlar la respiración y que la ansiedad está por el techo? Si esto le ha sucedido, esto es lo que está experimentando el pueblo de Dios, algo parecido. Todos, la multitud está temblando. Casi no se pueden contener físicamente. No hay ningún grupo que dice, nosotros hemos visto esto antes. Esto no es nada. Tú debes haber visto el terremoto por lo cual pasamos hace unos 10 años, si quieres. No hubo nadie con esta clase de rechazo del miedo. Todo el pueblo temblaba como las hojas del otoño cuando sacude un viento fuerte. Así estaban temblando todos. Y esto es la parte básica de lo que es el temor de Dios, o el temor a Dios. Es temer a Dios reconociendo, tal vez no voy a sobrevivir esta experiencia. Tal vez todo se acaba ahora. Este es el temor de Dios. Ahora, seguramente algunos han escuchado otra clase de enseñanza que dicen, tan pronto como uno lee en la Biblia temor de Dios, dice, lo que quiere decir es respeto a Dios. Temor de Dios. No. Tranquílense, respeto a Dios. Y si usted ha escuchado esta enseñanza, diría que esta enseñanza está completamente errónea. El temor de Dios habla de esto precisamente, el temor de Dios. Le doy otro ejemplo de este temor. Con un dedo en Éxodo 20, sigamos adelante al libro de Levítico, el libro que sigue. Levítico capítulo 10. Levítico 10, versículo 1. Levítico 10:1. ¿Lo encontraron? Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Entonces, ¿qué está pasando? Nadab y Abiú están en su semana de consagración para ser sacerdotes de Israel,
junto con sus hermanos, y entonces están cumpliendo sus funciones. Tenemos que pues poner el incienso delante de la presencia de Dios y pues pusieron el fuego, pero era un fuego extraño, no aprobado por Dios. Pero, ¿qué importa? Están respetando a Dios de todas formas. Pusieron el incienso. Versículo 2, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Impresionante. Jehová rechazó este fuego a tal punto que quemó a los dos y se quedaron fritos ante la presencia de Dios. Qué susto en realidad. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Ellos no respetaron, entre comillas, a Dios. No tuvieron temor de Dios. Le desobedecieron en lo que diríamos nosotros que es un detalle. Tomaron el fuego de una parte en vez de otra. Pues, ¿qué importa en realidad? No, Jehová se santificó ante todo el pueblo por quemar a los dos inmediatamente. Su juicio inmediato. Ahora, pregunten a Nadab y Abiú lo que es el temor de Dios. Ellos ahora dirían, es solo respetar a Dios, no te preocupes. No, ellos dirían, hay que temer a Dios. Este es el temor de Dios. El reconocer que Dios no solo es más fuerte, Él puede acabar con nuestras vidas en un momento, de un momento a otro. Y cuando nos congregamos, debemos tener el temor de Dios. La adoración es algo de gran riesgo, porque Dios puede decidir, me santificaré ante ellos en el momento que Él quiera. Como la hermana Iris nos compartió en la escuela dominical, he dicho en otras ocasiones, el lugar más peligroso del planeta es el estar en una iglesia que predica la palabra de Dios. Porque uno puede estar en una zona de guerra y tal vez pierde su vida terrenal. Pero si uno está en un lugar donde se predica la palabra de Dios y uno rechaza este mensaje, esto se trata de la muerte eterna. Entonces el lugar más peligroso que hay en el mundo es una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Por eso, ¿con qué actitud entramos para adorar a Dios? Debemos entrar con una actitud que lo teme, que reconoce no solo que Dios es más fuerte que nosotros. Si Él quiere santificarse entre nosotros, se puede acabar con cualquier o con todos de una sola vez, como a Nadab y Abiú. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. El monte que humillaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Este es el primer elemento de estos 4 versículos sobre la adoración que lo hace diferente que cualquier otra reunión en que participamos. Versículo 19. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Este es el segundo punto importante de la adoración de estos versículos, que hay que haber un mediador, hay que haber un intercesor. Aquí el intercesor, el mediador fue Moisés.
Y como vimos en la escuela dominical, con cada generación iba a haber otro profeta que iba a servir como profeta o portavoz de Dios. O podemos leer en Éxodo y también en el libro de Levítico cómo los sacerdotes servían para servir a Dios por la comunidad. Pero nosotros, cuando nos congregamos nosotros, también necesitamos un mediador, y esto sería el pastor o la persona que está cantando la música. No, jamás nos atreveríamos a servir como intercesor o mediador de esta forma. ¿Quién es el único que es digno de ser mediador de nosotros ante Dios? Nuestro Señor Cristo Jesús. Así nos dice la Sagrada Escritura, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es nuestro mediador. Entonces, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, claro que reconocemos que el congregarnos para adorar a Dios es una tarea muy riesgosa, muy peligrosa, pero únicamente lo podemos hacer por medio de un mediador, el que dio su vida en la cruz por nosotros, el que derramó su sangre en la cruz para que nosotros fuéramos perdonados y justificados. Solo es por medio de la fe en Él que nos atrevemos a reunirnos para alabar y adorar a Dios. ¿Tiene sentido? Luego, el tercer elemento encontramos en versículos 20 y 21. Moisés respondió al pueblo, ¿qué les mandó? No temáis, no teman. Bien interesante, el pueblo respondió con temor a Dios y Moisés dice, no teman. ¿Es que estaban mal, hicieron mal en temer a Dios? No, pues ya lo vimos en la hora de escuela dominical. En el libro de Deuteronomio, Dios dice que el pueblo hace bien. Y que ojalá que siempre guardaran esta actitud para no pecar contra mí. ¿Por qué dice no teman? Porque el temor que está manifestando el pueblo de Israel en este momento es un temor que paraliza, que es un temor que se aparta de Dios, que mantiene su distancia, que dice, prefiero no reunirme con los otros en la presencia de Dios. En este sentido, el temor está mal. O hay una parte buena de este temor. Mire otra vez, versículo 20. No temas porque para probarlos vino Dios, para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Esta es la parte positiva de este temor de Dios. Para que recuerden esto, para que no pequen. Pero no se debe quedar tan miedoso de estar en la presencia de Dios que dice que vamos a huir. Vamos a alejarnos de este lugar. No me hable más de Dios porque no debo estar en su presencia. Esta clase de temor sería demasiado. Un temor que paraliza. En cambio, ¿qué debe hacer correctamente el temor? Para que no pequen, vimos en versículo 20. Luego mire versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. ¿Y qué hace Moisés? Se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés se acercó a Dios. ¿Por qué se atrevió a acercar a Dios? Cuando hay todo este poder manifestado, cuando hay todo este peligro, cuando hay este gran riesgo, ¿por qué se acerca Moisés a Dios? Porque él reconoce que este es el Dios del pacto, el Dios fiel, el Dios de misericordia, el mismo Dios que provee la manera de poder acercarse a Él.
De igual manera, cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios, debemos venir con una actitud, sí, de temor, pero no de un temor que nos paraliza. No de un temor por lo cual nos quedamos en casa para decir, yo, pues, si entro en la iglesia hoy, va a llegar un relámpago para quemarme y me quedo, pues, igual como Nadab y Abiú, delante de todos los hermanos. No debemos guardar una actitud de temor que nos paraliza, sino uno que también se acerca a Dios, esperando que Él manifieste en Cristo Jesús su misericordia para poder recibirnos también. Hay una actitud con el temor de Dios que nos hace querer alejar de Dios y a la vez nos llama a acercarnos, porque este Dios de quien tenemos tanto miedo, reconociendo que Él se puede acabar con nosotros de un momento a otro, es el mismo Dios que proveyó a su propio Hijo para que nosotros conviviéramos con Él. Y así es el temor de Dios, tiene estas dos partes. El temor verdadero a la santidad de Dios y a la vez la esperanza a este mismo Dios que tiene todo derecho a aniquilarme, también dio a su Hijo para que diera su vida en la cruz, para que tuviera vida eterna con Él. ¿Tiene sentido? Entonces, lo que espero es que veamos hasta el momento que hay grandes diferencias entre un concierto y la adoración que nosotros hacemos. Nosotros, pues, somos llamados por Dios, obligados por Dios a adorarlo. Lo hacemos temblando, con temor por su palabra, pero por esta misma palabra reconociendo que Él ha provisto la misericordia por la cual podemos entrar en su presencia, que nos describe nuestro mediador, nuestro Señor Cristo Jesús. Y así son algunos de las diferencias entre la adoración y un concierto. ¿Tiene sentido hasta ahora? Pero puede ser que alguien dice, mire, pastor, todo esto es del Antiguo Testamento. Todo esto fue de antes. Nosotros no debemos, pues, entrar en el templo con un miedo, un temor. Debemos, pues, ser alegres y gozosos. Y sí, hay gozo y alegría también, pero un gozo y alegría que se basa en el temor de Dios. De hecho, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es el gozo en el Señor, ¿verdad? No, es el temor de Dios. Es el inicio, es el comienzo de la sabiduría. ¿Y qué tal el Nuevo Testamento? Proverbios todavía está en el Antiguo. Pues sí, encontramos que la adoración en el Nuevo Testamento también se basa en el temor. Lo vamos a ver en la carta a los Hebreos. Miremos Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, que habla en gran detalle de la adoración. Esta carta es maravillosa en cuanto a la dirección o la adoración de una congregación. Y vamos a empezar en capítulo 10, versículo 19, para ver si podemos identificar algunos de estos elementos en la adoración. Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. ¿Listos? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¡Wow! Imagine esto después de Éxodo 20. ¡Qué diferencia! No tenemos que estar alejados, temblando en temor. Mire, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Y luego menciona el mediador, por la sangre de Jesucristo. Es por Jesucristo
que tenemos esta libertad para entrar. Tiene sentido, ¿verdad? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahí en versículo 20 menciona su muerte, hablando del camino nuevo y de su carne, de su crucifixión, pero noten que es el camino nuevo y ¿qué? Y vivo. Está hablando de su resurrección también. Su muerte y su resurrección son las referencias acá. Es por esto, por su sangre, por su resurrección, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y además sirve como nuestro mediador, como gran sacerdote, versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo Jesús, como nos describieron los capítulos anteriores. ¿Qué nos manda entonces versículo 22? Acerquémonos como grupo, no solo solito como Moisés, sino como grupo, como todo el pueblo. Podemos acercarnos entonces con corazón, ¿qué? Con corazón sincero. No hablamos de corazón temblando. En plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para hacer qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos vamos en nuestra adoración en la presencia de Dios. Vamos a animarnos mutuamente a las buenas obras, a manifestar el amor los unos con los otros, no dejando de congregarnos. Versículo 25, como algunos tienen por costumbre. ¿A qué refiere esto? Algunos entre los hebreos ya estaban acostumbrados a no congregarse. Dice que esto ya ha llegado a ser una costumbre, que no se reúnen con nosotros para adorar a Dios. Pues no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que debemos hacer exhortándonos y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Qué día es? De la vuelta del Señor Cristo Jesús. Entonces, rápidamente voy leyendo estos versículos y qué impresión tenemos. No hay temor acá. Miren, hay libertad, hay esperanza, hay amor, hay hermanos, pues estimulándoles los unos a los otros al amor y las buenas obras y animándose mutuamente. No veo nada de temor ahí, pastor. Sigamos leyendo. Versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Nadab y Abiú, otra vez. Pues, ¿qué pasó? Sí, en Cristo Jesús tenemos gran libertad y esperanza. Debemos animarnos mutuamente al amor y las buenas obras, porque Cristo Jesús, por su muerte en la cruz y su resurrección, ha abierto este nuevo camino para el lugar santísimo. Gloria a Dios por todo esto. Pero hay algunos que se han apartado de congregarse con los otros hermanos. Hay algunos que se han apartado de tener su seguridad en Cristo Jesús, que mientras pasa el tiempo se ve que este compromiso no fue verdadero. Entonces, ¿qué esperanza hay para ellos? ¿Qué esperan ellos? Hasta están al punto
de negar el sacrificio del Señor Cristo Jesús por ellos. Entonces, ¿qué otro sacrificio hay para estar en la presencia de Dios? Si la opción A es Cristo murió en la cruz por tus pecados y resucitó de los muertos. Esta es la opción A. ¿Cuál es la opción B? No hay opción B. No hay. Y estas personas están negando opción A. Entonces, ¿qué opción les queda? Ninguna. Jesucristo tendría que ser sacrificado de nuevo y resucitar de entre los muertos de nuevo para que esta gente tuviera la posibilidad de la salvación. Y esto no va a pasar. Hay que poner su seguridad en Cristo Jesús y mantenerse firme en este compromiso con el Señor. ¿Tiene sentido? Es decir, no es suficiente decir, si alguien le pregunta, ¿eres cristiano? Sí. ¿Por qué eres cristiano? Porque me levanté la mano en una reunión. Ok. ¿Y cuándo pasó esta reunión? No sé, hace unos 15 años tal vez. Muy bien. ¿Y cómo has vivido en Cristo Jesús, en esta unión con el Señor que murió por ti, que resucitó de entre los muertos? ¿Cómo has vivido con él? No sé, los domingos yo hago lo que quiera. En realidad no hay evidencia de ningún cambio. Esta persona no conoce al Señor. No tiene vida eterna. No importa cuántas veces se levantó la mano en una reunión, porque uno no es salvo por levantarse una mano. Uno es salvo por confiar, por tener su seguridad y mantener esta seguridad en Cristo Jesús únicamente para el perdón de sus pecados. No hay otra opción. ¿Ven la importancia de, pues, como dice acá, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos? No es simplemente, hermano, pues hay muchos asientos vacíos en la iglesia. Necesitamos que la gente los ocupe para dar el diezmo, para levantar más proyectos. Esta no es la idea. La idea es que no hay vida eterna fuera del Señor Cristo Jesús. Y si no adora al Señor Cristo Jesús, si no está manteniendo esta fe, si no está demostrando el hecho de que Cristo ha transformado su vida, puede ser que no lo conoces. Y puede ser que no hay salvación en realidad que ha pasado en su vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar al Señor Cristo Jesús, crucificado en la cruz por ti, y confiar únicamente en Él, en su muerte en la cruz y su resurrección, por el perdón de sus pecados, por ser aceptado por Dios, por su justificación ante Dios, es únicamente por el Señor Cristo Jesús. Es esto a lo que refiere estas palabras, y esto está en toda nuestra adoración. Hay un temor de Dios, el temor de que Cristo es la única forma por la cual tenemos la salvación. Y qué privilegio es tener Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. No hay ningún otro privilegio que se compare con esto. Que ninguno entre nosotros nos alejemos de este compromiso. Porque, versículo 27, solo hay una horrenda expectación de juicio en este caso, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, los 10 mandamientos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasaba?
muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, que hace afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, tememos a Dios en el Nuevo Testamento el día de hoy. Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido ustedes iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos por el evangelio del Señor Cristo Jesús. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones fueron hechos espectáculo. Por otra parte, ustedes llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también ustedes se compadecieron. El despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá como por fe. Si retrocede, no agradará mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y así esperamos para cada uno de nosotros acá, de perseverar en esta fe, sean lo que sean las tribulaciones o el qué decir de la gente, porque Cristo Jesús nos ha redimido y no hay ninguna otra opción B que se compare con su muerte en la cruz por nosotros y su resurrección. Amén. Padre Celestial, gracias por enseñarnos en tu palabra lo que tú buscas en nuestra adoración, que incluye tu llamado a nosotros de adorarte porque eres digno de adoración, que incluye el escuchar tu palabra, tu espíritu por tu palabra, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye en justicia y que nos hace sabios por la salvación en tu Hijo Jesús. Que también reconozcamos que tú eres mucho más poderoso que lo que hemos experimentado hasta el día de hoy. Y vas a volver en este poder en el futuro por tu Hijo Jesús. Y que también nos has enseñado que te tememos, que reconozcamos que la adoración es una de las acciones más arriesgosas, más peligrosas que hacemos. Y por eso, únicamente, Padre, nos atrevemos a hacerlo por medio del mediador que tú has proveído, tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó de entre los muertos, y solo por él tenemos la salvación. Y por eso, Padre Celestial, nos acercamos a ti, temblando y con gozo, con libertad, porque tú has roto
las cadenas de nuestro pecado, celebrándote a ti por tu Hijo Jesús, que murió una muerte horrible en la cruz en nuestro lugar, para que nosotros conviviéramos contigo eternamente. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos has dado en tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén.